a grabar. Bendiciones en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estoy aquí el 25 de octubre de 2020 con esta hermosa iglesia, con esta bendita iglesia que el Padre me da la bendición de ministrar cada fin de semana. Y bueno, estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes las notas oficiales de este sermón del Pastor Prince, que es un sermón que compartió recientemente. Él lo compartió hace unas semanas, aunque la lectura misma lo dice, que este fue un sermón que él dio el año pasado, ¿ok? Pero él lo retransmitió hace unas semanas. Es un mensaje, creo yo, muy en su tiempo, y voy a comenzar entonces la lectura para todos ustedes. La enseñanza se llama El misterio de Melquisedec. Si ustedes quieren ver estos sermones, alguien me decía, es que yo quiero ver al Pastor Prince enseñar. Bueno, puedes entrar a su página, josephprince.com, y adquirir los sermones del Pastor Prince, y ahí tú puedes verlo en vivo, enseñándote este o cualquier otro sermón, ¿ok? Lo que yo comparto con ustedes es material que no está disponible en español y que tampoco está disponible en su sitio oficial en YouTube. Entonces, comparto con ustedes El misterio de Melquisedec, que es un sermón que dio en vivo en la iglesia de Hillsong en Sydney. Y dice, estas son las notas sobre el sermón El misterio de Melquisedec en vivo desde Hillsong, Sydney, predicado por el pastor Joseph Prince el domingo 7 de julio de 2019 en la iglesia Hillsong. Esperamos que las notas de este sermón te sean de gran aliento. La visión general, introducción. El Señor desea que su gente prospere en todos los aspectos de la vida. Este es el punto número 1. El punto número 2, participa de la cena del Señor y recibe de tu Melquisedec celestial salud y completitud para tu cuerpo. El punto número 3, diezmar con una revelación de la bondad de Dios produce la bendición de Melquisedec de abundante provisión. Cuando diezmas, es el punto número 4, cuando diezmas al Señor, tú y tus generaciones futuras serán bendecidos más allá de toda medida. Y el punto número 5, cierre. La comunión y el diezmo son claves para las bendiciones de Melquisedec. Aquí en el punto número 4, quiero detenerme porque es algo que el Padre me pide que haga. Dice, cuando diezmas al Señor. Hay personas que dicen, bueno, a mí no me gusta diezmar en ninguna iglesia porque tal y cual, y porque las iglesias son no sé cuá y no sé cuá. Lamento muchísimo si no tienes la confianza de diezmar en tu iglesia. Ora a Dios porque tengas un lugar donde diezmar, que sea tierra fértil y que estés dando honra al Señor. Pero dar caridad no es diezmar al Señor, es algo que quisiera señalar ahora mismo, y es algo que Dios me pide que les diga en este momento. ¿Ok? Entonces el punto número 1, instrucción. El Señor desea que su gente prospere en todos los aspectos de la vida. El pastor Prince comienza el sermón recordando a todos que Jesús es la fuente de todo en nuestras vidas. En Primera Crónicas, David dice que tanto las riquezas como la honra vienen del Señor. Esto está en Primera Crónicas 29:12. Hoy, debido a que Jesús es nuestro proveedor y nuestra fuente de recursos, no podemos evitar prosperar como resultado natural de seguirlo. Debido a que Jesús es nuestro proveedor y nuestra fuente de recursos, no podemos evitar prosperar como resultado natural de seguirlo. Sin embargo, existe un espíritu de intimidación que se ha apoderado de la iglesia hoy, porque el diablo se ha opuesto a la idea de que la gente prospere, especialmente en el área de las finanzas. No existe el evangelio de la salud y la riqueza, solo existe el evangelio de la gracia y la paz que produce completitud, bienestar en todos los aspectos de la vida y la salud. A lo largo de la historia, es evidente que muchas naciones que le dieron la bienvenida al evangelio han prosperado en las áreas de innovación, creatividad y también salud. Por otro lado,
Muchas de las naciones que no recibieron el Evangelio han terminado en pobreza y opresión. El Evangelio produce salud, providencia y abundancia. Y el pastor Prince hizo enfáticamente hincapié en esta palabra providencia. No está hablando de abundancia, o sea, no dijo, no solamente está hablando de algo físico o financiero. La providencia la entendemos también como eso que hace Dios por nosotros, que nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, que nos conecta con las personas correctas, que hace situaciones que son realmente un milagro en nuestras vidas. El Evangelio produce eso para nosotros: salud, providencia y abundancia. En tercera Juan vemos el corazón del Señor para que prosperemos en todas las cosas, en nuestras finanzas, salud y en nuestro caminar espiritual con Él. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperando en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice este versículo. En primer lugar, Dios quiere que prosperes financieramente. También quiere que estés sano y fuerte en tu cuerpo físico y en tu espíritu. Debes saber que cuando le das al Señor, Él nunca te devuelve solo la cantidad que siembras, sino mucho más en abundancia. Puedes contar cuántas semillas hay en una manzana, pero no puedes contar cuántas manzanas hay en una semilla. Del mismo modo, puedes esperar una gran cosecha de bendiciones del Señor cuando eliges sembrar una semilla. Prepárate para una sobreabundancia de provisión. Hay personas que son imprecisas sobre lo que la Biblia dice que son los resultados de la siembra. Te dirán: da y serás bendecido, pero ese no es el lenguaje de las Escrituras. La Biblia dice en Lucas 6 que cuando des, las bendiciones del Señor te serán dadas en medida buena, apretada, remecida o sacudida y rebosando. En Lucas 6:38. Además, 2 Corintios nos dice, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico, rico. El contexto de este versículo se trata de dar financieramente para bendecir a otros. Entonces la palabra rico aquí se refiere a nuestras finanzas. Nuestro Señor Jesús, que era rico, se hizo pobre en la cruz para que nosotros, a través de su pobreza, pudiéramos hacernos ricos hoy, prosperar en cada área de nuestras vidas. Cuando prosperamos, podemos dar generosamente a los demás y ser una bendición. La prosperidad no se trata de ser materialista. La prosperidad es una herramienta. Amamos a Dios y usamos el dinero para bendecir a los demás. En la sociedad actual hay personas que están a favor de la idea de prosperar en sus propias vidas, pero se oponen a la idea de que otros prosperen. Aunque estas hipocresías existen, como hijo de Dios no tienes que dejarte intimidar por ellas. Aférrate a la promesa del Señor de que Él te proveerá económicamente para que puedas ser una bendición para los demás. Este es otro punto de la enseñanza. Participa de la cena del Señor y recibe de tu Melquisedec celestial salud y completitud para tu cuerpo. Hoy el pastor Prince quiere revelar el misterio detrás del sacerdocio de Melquisedec y la multitud de bendiciones que trae esta revelación. Esto es lo que Pablo predicó a los hebreos acerca de Jesús. Hebreos capítulo 5, versículos 10 a 12. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En los días de la Biblia, todo dependía del sumo sacerdote.
como iba o como era juzgado o el estado en el que estaba el sumo sacerdote, así iba o así era juzgado la nación o así era juzgada la nación de Israel. Cristo, dice en Hebreos 5:10, fue declarado por Dios sumo sacerdote. Jesús fue declarado nuestro sumo sacerdote. Hoy Dios mira a tu sumo sacerdote, Jesús, para ver lo bueno que eres. En otras palabras, su juicio y valoración de ti se basa en Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es santo y sin mancha a los ojos del Padre, así somos nosotros en este mundo. Melquisedec era el sumo sacerdote de ese tiempo y también era rey. Sabemos que Melquisedec es importante hoy debido a todos los versículos del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento. El versículo que dice que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4 es el versículo más citado en el Nuevo Testamento. Según el orden de Melquisedec, que es lo que nos dice Hebreos 5, que Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es nuestro sumo sacerdote de la misma manera que Melquisedec era un sumo sacerdote. Esto es diferente a los sumos sacerdotes en el sacerdocio levítico. Bajo el sacerdocio levítico eres bendecido cuando obedeces y maldecido cuando desobedeces. Bajo el sacerdocio de Melquisedec todo se trata de bendición tras bendición tras bendición, independientemente de si has hecho bien o mal. Jesús siempre está dispuesto a bendecirte, no a maldecirte. Tardos para oír es otra cosa que decía o dice Hebreos 5, los versículos que hemos leído. Tardos para oír. Cuando Pablo escribió que Jesús era nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, le resultó difícil explicarlo porque su audiencia hebrea en ese entonces eran tardos para oír. Nosotros como creyentes no queremos ser tardos para oír. Queremos abrir nuestros oídos a las verdades espirituales que traen bendiciones. Necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo aquí les estaba diciendo a los hebreos que aún no estaban maduros para escuchar la palabra de Dios. Necesitar leche significaba que no podían entender las verdades sobre Melquisedec. Así que hoy estar listos para la comida sólida significa que podemos recibir y comprender las verdades de las bendiciones de Melquisedec. Está bien si aún no puedes entender la bendición del sacerdocio de Melquisedec. Como un bebé comienzas bebiendo leche y finalmente estás listo para comer alimentos sólidos. A medida que continúes escuchando la palabra de Dios, madurarás al escuchar su palabra. Si bien comprender el sacerdocio de Melquisedec no es crucial para tu salvación, si bien comprender el sacerdocio de Melquisedec no es crucial para tu salvación, hay muchas bendiciones que te seguirán cuando lo entiendas. Si estás listo para comer alimentos sólidos, el mensaje de hoy es para ti. La calidad de tu crecimiento espiritual se refleja siempre en tu generosidad. Trasfondo, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec aparece solo en unos pocos versículos en el Antiguo Testamento. En Génesis 14, él conoce a Abraham cuando Abraham se encuentra en un punto bajo en su vida. Abraham y sus hombres acababan de regresar del extremo norte de Israel después de perseguir a 4 reyes y sus ejércitos que habían secuestrado a su sobrino Lot. Dios le había dado a Abraham la victoria sobre 4 reyes, pero después de la batalla, Abraham estaba cansado. Después de su arduo viaje, llegó a Jerusalén. Allí Melquisedec, el sumo sacerdote y rey de Salem, que es el nombre antiguo de Jerusalén, se encontró con Abraham y le trajo pan y vino para refrescarlo. Esta es la única vez en la Biblia que Melquisedec aparece físicamente y fue frente a Abraham. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan
y vino. Melquisedec, rey de Salem. El nombre Melquisedec significa rey de justicia en hebreo. Melquisedec era el rey de Salem en ese momento, y Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. La palabra Salem es la palabra Shalom en hebreo, que significa completitud, salud en cada área de tu vida y bienestar. Ya que Jesús es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, se cree que Melquisedec es una aparición preencarnada de Cristo. De la misma manera que Melquisedec es el rey de justicia, Jesús es el rey de justicia. Nos imparte justicia como un regalo. Pan y vino. Melquisedec sacó pan y vino para Abraham. Estas son imágenes de los elementos de la Santa Comunión, la cena del Señor. El pan y el vino representan el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. El pan se hace machacándolo, amasándolo y luego horneándolo en el fuego. Esta es una imagen de Jesús siendo azotado y golpeado y finalmente soportando el fuego del juicio por nuestros pecados en la cruz. Así es como Jesús se convirtió en el pan de vida para nosotros y nuestras familias. El vino se elabora pisoteando y pisoteando las uvas, al menos en aquella época, ¿verdad? Y luego se guarda en un lugar oscuro. Esta es una imagen de Jesús siendo pisoteado y convirtiéndose en el vino de nuestras vidas. Estos elementos del pan y el vino nos han sido dados para nuestro beneficio. El Señor nos invita a participar de Él mismo y mientras lo hacemos al hacerlo en memoria de Él, y mientras lo hacemos a hacerlo en memoria de Él. El Señor, voy a leerlo de nuevamente, el Señor nos invita a participar de Él mismo y mientras lo hacemos a hacerlo en memoria de Él. Durante la época de la temprana iglesia, la gente iba de casa en casa y participaba de la cena del Señor. Hay beneficios físicos y prácticos al participar de la cena del Señor con regularidad. Cuando Abraham estaba cansado y necesitaba descanso físico, Melquisedec le trajo el pan y el vino para refrescarlo. El pastor Prince comparte cómo de todos los testimonios de sanidad que ha recibido de la gente, la mayoría de ellos son de personas que han participado de la cena del Señor con regularidad. Si no te sientes bien o tienes una determinada afección en tu cuerpo, puedes tomar el pan y el vino con tanta frecuencia como tomas tu medicación. 1 Corintios 11, 29 a 30, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual la King James dice, por esa razón hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, sin discernir el cuerpo del Señor, por lo cual, o por esta razón, hay muchos enfermos y debilitados. Sin discernir el cuerpo del Señor significa que no se hace distinción entre el pan y el vino. Cuando participes de ella, no juntes los elementos, sino discierne el cuerpo partido del Señor y la sangre derramada. Su cuerpo fue partido para que el tuyo pueda estar completo. Su sangre fue derramada para el perdón de tus pecados, para que seas redimido de la maldición de la ley y puedas recibir toda bendición. Estarás sano cuando disciernas el cuerpo del Señor. Cuando entendamos, cuando discernamos lo que es el cuerpo del Señor, dice aquí, estarás sano cuando disciernas el cuerpo del Señor. En lugar de estar débil, estarás fuerte. En lugar de estar enfermo, estarás saludable. En lugar de morir tempranamente, tendrás una larga vida. El pastor Prince comparte el testimonio de una señora que fue sanada de la enfermedad de Alzheimer, una condición médica que actualmente aún no tiene cura conocida. Cuando comenzó a participar de la cena del Señor, su memoria se restauró gradualmente hasta que se curó por completo. Durante los tiempos bíblicos, los animales sacrificados que apuntan a Jesús, nuestro verdadero sacrificio en la cruz, nunca fueron torturados antes de ser sacrificados. Ellos también eran sacrificados de una manera humanitaria que resultaba en la muerte inmediata del animal. Sin embargo, Jesús pasó por una inmensa tortura antes de morir en la cruz por nosotros. Él fue azotado, golpeado
y torturado. ¿Por qué? Para que podamos tener la promesa de que por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5. Discernamos su cuerpo cuando participemos hoy. El pastor Prince comparte otro testimonio de uno de sus buenos amigos, Samuel Smadja, a quien se le había diagnosticado una forma rara de cáncer de próstata a principios de 2019. Los médicos habían dicho que incluso con tratamiento solo había un 20% de probabilidades de que mejorara. Sin embargo, Samuel tuvo una revelación de la cena del Señor y al participar con fe, finalmente fue libre del diagnóstico de cáncer. Jesús tiene el poder de salvarte, sanarte, protegerte de todo daño. Jesús tiene el poder en nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Hamashiach, nuestro Salvador, el Cristo, tiene el poder de salvarte, sanarte y protegerte de todo daño. Además, el pan y el vino que Melquisedec le trajo a Abraham, otra imagen de la Santa Comunión, en el Antiguo Testamento es la cena de la Pascua. Otra imagen de la Santa Comunión en el Antiguo Testamento es la cena de la Pascua. En Éxodo 12, cuando se instruyó la Pascua, cada casa de Israel sacrificó un cordero. Aplicaron la sangre del cordero en los postes de sus puertas y comieron el cordero asado en sus casas. Una imagen de la sangre derramada y el cuerpo quebrantado de Jesús. Cuando el ángel de la muerte vino como una plaga sobre Egipto, debido a que Faraón se negó a dejar ir al pueblo de Dios, a todos los egipcios les fue quitado su hijo primogénito, pero solo hubo paz y seguridad en las casas de los israelitas. El Salmo 105, 37, que habla de un milagro asombroso, dice, lo sacó con plata y oro, y está hablando de los hijos de Israel de Egipto, y estamos hablando de 2,5 a 3 millones de personas. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo enfermo. Después de que los israelitas comieron del cordero asado, que representa el cuerpo partido de Jesús, entre ellos no hubo ninguno que estuviera enfermo o débil, sino que todos salieron de Egipto sanos y fuertes. Los hijos de Israel también salieron de Egipto con botín de plata y oro, que habla de abundante provisión. Si el Cordero Pascual, una sombra del sacrificio del Señor, pudo hacer eso por los israelitas, protegerlos y darles salud, ¿cuánto más la sustancia, la Santa Comunión puede hacer por nosotros hoy? Lo vuelvo a leer. Si el Cordero Pascual, una sombra del sacrificio del Señor, pudo hacer esto por los israelitas, protegerlos y darles salud, ¿cuánto más la sustancia, la Santa Comunión, puede hacer por nosotros hoy? Cada vez que participes de la comunión, mira a Jesús, tu Melquisedec celestial, trayéndote el pan y el vino. Así es como participar de la comunión no se convertirá en un ritual. No se trata de que tú traigas los elementos, sino de que el Señor te los está brindando y encontrándose contigo en el momento justo de tu necesidad. La Santa Cena se convierte en un tiempo de comunión, un tiempo de unión, de amor y de recibir directamente lo que necesitas de Él. La Santa Cena se convierte en un tiempo de comunión, un tiempo de unión, de amor y de recibir directamente lo que necesitas de Él. 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. El Señor nos invita a participar de la comunión todas las veces, a menudo, hasta el día en que Él venga por nosotros. Y nosotros creemos que el rapto llegará muy pronto.
El siguiente punto. Diezmar con una revelación de la bondad de Dios produce la bendición de Melquisedec de abundante provisión. Después de llevar el pan y el vino a Abraham, Melquisedec dijo a Abraham, Génesis 14, 19 a 20, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos, maaser de todo. Bendito sea Abraham. Las primeras palabras de Melquisedec fueron para bendecir a Abraham, después de rejuvenecerlo con el pan y el vino. El sacerdocio de Melquisedec siempre está lleno de bendiciones. Dios Altísimo, en hebreo Dios Altísimo es el nombre El Elión. Esta es la primera vez que se menciona a El Elión en la Biblia. Poseedor de los cielos y la tierra. En nuestra versión en español dice creador de los cielos y la tierra. En la versión King James dice poseedor de los cielos y la tierra. Nuestro Dios es el poseedor, el creador, tanto del cielo como de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, también dijo Melquisedec. Melquisedec aquí está bendiciendo tanto al hombre como al Dios Altísimo. No hay maldición en el sacerdocio de Melquisedec. Solo nos esperan bendiciones porque Cristo nos ha redimido a todos de la maldición de la ley. Durante la época de Abraham, la ley aún no había sido dada, por lo que no había ley para diezmar y no había ley para practicar la Santa Comunión en ese entonces. Algunas personas dirán que no necesitamos diezmar porque no estamos bajo la ley, pero el diezmo se introdujo aquí antes de que apareciera la ley. Los diezmos, maaser de todo. Esta es la palabra hebrea, maaser. Como el principio del diezmo aún no se había dado, nadie forzó a Abraham a dar el diezmo. En vez de eso, Abraham debió ser ministrado física y espiritualmente y por lo tanto recibió la revelación de diezmar. Su diezmo aquí fue una respuesta espontánea a la gracia de Dios. Fue después de una gran victoria que Abraham dio el diezmo. La palabra para diezmo en hebreo es la palabra maaser. Y vemos aquí este gráfico que el pastor Prince mostró en la enseñanza. Esta es la palabra hebrea maaser, diezmar o diezmo. Y vamos a ver lo que dice. Cuando remueves la primera letra hebrea, que es esta, mem, que se lee de derecha a izquierda en hebreo. El hebreo se lee al revés de nuestro idioma, se lee de derecha a izquierda. Cuando quitas esta palabra mem, la palabra se corta para convertirse en la palabra hebrea hacer, que es esta, que significa rico o riqueza. Cuando miras el lugar de la palabra hebrea hacer en maaser, puedes ver que la riqueza está en el diezmo. Cuando Abraham derrotó a 4 reyes y trajo de vuelta los bienes a su sobrino Lot y a su pueblo, el rey de Sodoma vino al encuentro de Abraham. En Génesis 14, versículos 21 a 23. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí hacer a Abraham. Es la palabra hebrea, hacer a Abraham. Dame las personas y toma para ti los bienes, es lo que dijo el rey de Sodoma a Abraham. El rey de Sodoma, descrito aquí, es una imagen del diablo que siempre está detrás de las almas. Para que no digas, Abraham le rechazó esto y dijo, para que no digas, yo enriquecí, hacer en hebreo a Abraham. La palabra enriquecí aquí es la palabra hebrea hacer. Cuando Abraham le dijo al rey de Sodoma que no quería ninguno de sus bienes, fue porque sabía que iba a ser rico por el diezmo y quería que Dios obtuviera toda la gloria por ello cuando sucediera. El pastor Prince deja en claro que no diezmamos
para ser ricos. Lo vuelvo a leer. El pastor Prince deja en claro que no diezmamos para ser ricos. Más bien, cuando diezmamos, estamos demostrando nuestra creencia de que Jesús es lo más grande en nuestras vidas y que lo miramos como la fuente de nuestra provisión. Pablo escribió a los hebreos acerca de la grandeza del Señor. Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham, en la cultura judía, la gente estima a Abraham con el mayor respeto. Así que cuando Pablo estaba hablando con ellos en el libro de Hebreos, él señaló como incluso Abraham, siendo el hombre respetado y grande que era, señaló como incluso Abraham, siendo el hombre respetado y grande que era, diezmó a Melquisedec. Esto indica que Melquisedec era mayor que Abraham. Cuando diezmas estás demostrando que Dios es grande en tu vida. A quien le das el diezmo, si tú le estás entregando tus diezmos a Dios, demuestra quién es grande en tu vida o quién es lo más grande en tu vida y quién es la fuente de todas tus bendiciones. Si bien no diezmamos para hacernos ricos, también es una mentira decir que no te harás rico cuando diezmes. Podemos ver por la palabra hebrea hacer, que significa rico o riqueza, en maaser, que es diezmo. Y por lo que Abraham le dijo al rey de Sodoma que la riqueza está en el diezmo. Algo que no está en estas notas y que el pastor Prince mencionó en esta enseñanza y que yo misma quiero mencionar, es que él no está enseñando esto o no estaba enseñando esto para ser más diezmadores, para hacer que más gente quiera diezmar. Esto es una bendición que se está ofreciendo a la gente de Dios. Diezmar con revelación trae bendiciones incontables, trae bendiciones numerosas, trae bendiciones muy poderosas. Así que el pastor Prince lo aclaró y yo también quiero decirlo. Yo no comparto estas enseñanzas del pastor Prince, específicamente esta que habla sobre el diezmo, porque quiera que la gente diezme más en mi ministerio. Tú puedes diezmar donde te sientas libre de diezmar, pero quiero compartirte esto porque creo realmente que es un recurso, una herramienta y algo muy importante que necesitamos en este día y tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos de oscuridad espiritual tan grande que estamos viviendo. El diezmo es un recurso tremendo y muy poderoso para alguien que ama a Dios, para el pueblo de Dios, para la gente de Dios. Sigo mi lectura. Pablo escribió esto a los hebreos antes de que los romanos incendiaran el templo, mientras que los sacrificios del templo aún estaban en curso. Hebreos 7, versículos 8 a 10. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí los recibe, y está hablando, esto lo dice la versión King James en inglés, que es la versión que usa el pastor, y que no está en nuestra versión en español. Aquí ciertamente, aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales, pero allí los recibe, y esto está en presente participio pasivo, uno de quien se da testimonio de que vive, Jesús. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este documento va a estar disponible en mi blog, Mira Solo a Dios. Cuando yo haga disponible esta enseñanza en YouTube, van a poder ver el documento. Voy a dejar un enlace en la descripción del video para que puedas entrar y leer lo que te estoy leyendo y estudiarlo si tú así lo deseas. Reciben los diezmos hombres mortales, perdón. Perdón. Reciben diezmos hombres mortales. Los hombres mortales aquí eran los levitas, que recibían diezmos de la gente que venía a ofrecer sacrificios al templo. Recibe está en presente participio pasivo. La palabra recibe está en presente participio pasivo, lo que significa que allí en el cielo Jesús todavía está recibiendo nuestros diezmos. Es lo que dice Hebreos 7, versículos 8 a 10.
Voy a leerlo otra vez. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y dice aquí, uno que vive también, son partes que señaló o que resaltó el pastor Prince en su enseñanza. Cuando diezmas, habrá evidencia en tu vida de que Jesús está vivo en tu vida. Cuando diezmas al Señor, tú y tus generaciones futuras serán bendecidos sin medida. Echa un vistazo a la historia de José en la Biblia. La vida de José en el Antiguo Testamento es una de las descripciones más claras de la vida de Jesús. Trasfondo. Esto fue durante el tiempo en que José asumió su posición de autoridad como la segunda figura más importante en Egipto después de Faraón. Cuando los hermanos de José vinieron por primera vez a pedir alimentos durante la hambruna, no se dieron cuenta de que estaban hablando con José. Fue solo cuando regresaron a Egipto por segunda vez que José se reveló a sus hermanos. José también envió carros de bendiciones con ellos para llevarlos a su padre, Jacob, quien pensaba que José estaba muerto. Similitudes entre José y Jesús. José era amado por su padre, pero rechazado por sus hermanos. Jesús era amado por el Padre, pero rechazado por sus hermanos israelitas. Durante la época de la hambruna en Israel, José dio comida a Egipto y a sus hermanos que lo habían rechazado cuando vinieron a buscar ayuda sin saber que era José. Mientras Israel sufría, Jesús, el José celestial, estaba alimentando al mundo gentil como el pan de vida mientras fue rechazado por los israelitas. Los hermanos de José no se dieron cuenta de quién era José hasta que se les reveló durante su próxima visita. Durante este tiempo, el padre de José, Jacob, también pensaba que José estaba muerto. Hoy Israel todavía piensa que Jesús está muerto y no vivo. Sin embargo, en la segunda venida de Jesús, todo Israel reconocerá al Señor. Cuando los hermanos de José llegaron a casa con los carros de bendiciones, le contaron a su padre Jacob la noticia de que José todavía estaba vivo en Génesis 45, 26 a 28. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. El corazón de Jacob se afligió. Cuando Jacob escuchó la noticia por primera vez, no creyó las palabras de sus hijos de que José estaba vivo. Del mismo modo, a veces cuando compartimos el evangelio con nuestros amigos o familiares, no creen en nuestras palabras. Cuando vio los carros que José había enviado, aunque Jacob al principio no podía creer las noticias, cuando vio los carros de bendiciones que José había enviado, finalmente creyó las noticias y declaró que José estaba vivo. Cuando las personas vean la evidencia de las bendiciones de Dios en tu vida, creerán y declararán que Jesús está vivo. Entonces Israel dijo, en el momento en que Jacob creyó, su espíritu revivió y su nombre cambió de Jacob a Israel. El nombre Israel significa príncipe. Una vez que crees en Jesús, eres un príncipe a los ojos de Dios. El pastor Prince comparte una cita sobre el diezmo de un famoso hombre de negocios estadounidense. Y dice así, nunca hubiera podido diezmar el primer $1,000,000 que gané si no hubiera diezmado mi primer salario que fue de $1.50 por semana. Y esto lo dijo John D. Rockefeller. Tu futuro es brillante cuando aprendes a diezmar, incluso cuando aún no tienes mucho todavía. Hebreos 7, 9 a 10. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este versículo es una analogía de la diferencia entre la gracia y la ley. Melquisedec representa la gracia y Leví representa la ley. Leví pagó diezmos a Melquisedec, lo que muestra que la gracia es mayor que la ley. La gracia es mayor que la ley. Aún estaban en los lomos de su padre.
Leví provenía del linaje de Abraham, quien era su bisabuelo. Cuando Abraham bendijo los diezmos y se los dio a Melquisedec, la representación de Jesús, sus generaciones futuras también dieron el diezmo con él y todos fueron bendecidos. Leví provenía del linaje de Abraham, así que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Leví también fue incluido en ese diezmo y recibió la bendición generacional años después. El pastor Prince señala que los judíos ortodoxos también practican el diezmo. Hoy vemos cuánto han prosperado y dominado los judíos en las áreas de entretenimiento y medicina, ganando más premios Nobel de la Paz y son laureados por su creatividad y logros intelectuales más que cualquier otro grupo étnico. Sin embargo, solo representan alrededor del 0.2 de la población mundial. El pueblo judío de hoy es el beneficiario de las bendiciones generacionales que proceden de la bendición de los diezmos de sus antepasados. ¡Wow! Asombroso, ¿no es así? Si bien es posible que muchos judíos no sean religiosos hoy en día, ellos entienden el beneficio del diezmo y diezman. Cuando diezmas estás bendiciendo a tus generaciones futuras. Y este es el cierre de la enseñanza. La comunión y el diezmo son claves para las bendiciones de Melquisedec. Hay algo en la cena del Señor y el diezmo que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Hoy tenemos algo que el mundo no tiene. No tenemos que conformarnos con el mundo porque tenemos los medios para la salud y provisión a través de Jesús. En lo que respecta a la salud, si bien es aconsejable comer bien y hacer ejercicio con regularidad, no debemos depositar toda nuestra confianza en la creación, por ejemplo, alimentos orgánicos, porque la creación está caída. En vez de eso, confía en la redención. En vez de eso, confía en la redención. La creación cayó y la maldición vino al mundo porque Adán pecó al comer un fruto. De la misma manera podemos comer la forma de salir de nuestros problemas a través de participar de la cena del Señor. Cuando eliges diezmar, también estás proclamando la bondad del Señor. El pastor Prince cierra el servicio enfatizando la importancia de observar la cena del Señor y el diezmo, ya que la cena del Señor proclama la muerte del Señor y el diezmo proclama que el Señor está vivo en nosotros y en nuestras vidas hoy. Estas entonces son las notas de este sermón que se llama El misterio de Melquisedec, dadas por el pastor Joseph Prince el 7 de julio de 2019 en la iglesia Hillsong. Y quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido esto con ustedes. Y hoy, como una bendición especial, llamémoslo así, Dios ha puesto en mi corazón compartir la Santa Comunión junto con ustedes que están mirándonos en YouTube y esta iglesia hermosa con quien comparto yo aquí la Santa Comunión. Vamos a la gente que desee prender su cámara y compartir con nosotros este momento puede hacerlo. Vamos a bendecir el pan y la copa para poder participar de la cena juntos. Vamos a recibir esta bendición. Aquellos que están en familia pueden tener participar de sus trocitos de pan o repartirse el trocito de pan si son varios de ustedes y así podemos compartir esta cena juntos. Algo que dice muy hermoso esta enseñanza es que cuando participemos de la Santa Comunión veamos a nuestro Melquisedec ofreciéndonos el pan y el vino, que eso es algo maravilloso, eso es algo hermoso. Nosotros somos quienes trajimos el pan y la copa o el jugo de uva. Si tienes agua, si tienes una galletita a la mano, con eso puedes perfectamente celebrar la Santa Comunión con nosotros. Pero mira a tu Melquisedec, mira a nuestro Señor Jesucristo ofreciéndote esto, ofreciéndote restauración, ofreciéndote bendición, ofreciéndote sanidad, ofreciéndote su liberación. Así que, amado Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tu cuerpo partido en nosotros. Hoy recibimos tu sanidad, recibimos
ese rejuvenecimiento que haces en nuestra alma, en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra salud a través de tu cuerpo, de este pan que representa tu cuerpo partido. Te reconocemos como nuestra sanidad y reconocemos ese intercambio que se hizo de tu sufrimiento por nuestra salud, como tú eres saludable, completo, íntegro. Así somos nosotros en este mundo y participemos de este pan y recibamos nuestra sanidad, hermanos, mientras participamos. Asimismo, tomamos la copa. Esta copa representa la sangre del pacto, representa nuestro perdón, representa que somos justicia de Dios en Cristo, representa también la protección divina para nosotros y nuestros hogares. Y mientras participamos de esta copa podemos decir, soy justicia de Dios en Cristo. Repite esto en tu corazón, en tu vida, hasta que sea algo que penetre tu ser y tu entendimiento. Soy justicia de Dios en Cristo. He sido limpiado, he sido perdonado. No cargues con ninguna condenación, hermano, no cargues con ninguna culpa, no cargues con ningún dolor en tu corazón. Sabe que hoy nuestro Señor Jesucristo te está haciendo libre a través de la Santa Comunión. Participemos de la copa. Gracias, Señor Jesús, por lo que nos ofreces en esta copa. Amén. Gracias, Padre, por habernos permitido participar juntos, también con tu amada iglesia que está mirándonos ahora en YouTube o que nos va a mirar en YouTube. Gracias por nuestros hermanos que estamos aquí presentes. Padre, gracias por sanidad. Gracias por unción. Gracias por liberación. Gracias por fuerzas. Gracias por renovar nuestras vidas. Gracias, Padre, por hacer todo lo viejo nuevo en nosotros, Padre. Gracias por renovar nuestra esperanza, por renovar nuestras fuerzas, por renovar nuestras ilusiones. Y muchísimas gracias, Padre, porque en medio de esta pandemia, porque en medio de lo que estamos pasando, en medio de la situación económica, te reconocemos a ti como nuestro sanador y nuestro proveedor. Confesamos que a través del cuerpo partido y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestros hogares son protegidos, no solamente del COVID-19, sino de toda infección, de toda enfermedad, de todo accidente, de toda muerte súbita. Gracias porque nuestros cuerpos son sanados y porque por su llaga hemos sido curados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos en YouTube, Dios les bendiga. Ha sido una bendición compartir con ustedes esta enseñanza. Shalom.